Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. El día de hoy, capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. Estaremos leyendo los primeros 11 versículos, así que después de esta introducción, iniciamos. Bien, mi hermano, espero que tengas tu Biblia a la mano, tu cuadernito de notas, lapicero, marcador, todo lo que necesites para sacar el máximo provecho de este estudio que estaremos teniendo el día de hoy con la segunda carta de Pedro. Ya vamos en el capítulo 2, vamos a estar viendo los primeros 11 versículos el día de hoy. Una enseñanza tremenda la que Pedro nos da en sus cartas, muy recomendada para las personas que están iniciando su camino en el Señor. Recuerdo un pastor que decía, olvido su nombre ahorita, pero él decía que esto era bueno para el discipulado, para poder enseñar a los nuevos creyentes estas dos cartas, porque sí, tiene tremenda instrucción clara y precisa para el camino en nuestra fe, ¿no? Muy bien, vamos a dar inicio. Entonces, yo estoy usando la Reina Valera 1960. Capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. Y cuando ves el subtítulo, o el título mejor dicho, falsos profetas y falsos maestros, una ayuda para saber de qué va a tratar esta sección. Cuando ves estos versículos también aquí, por ejemplo, este es Judas, versículo 3 al versículo 13. Un tiene un capítulo, versículo 3 al versículo 13. Hay un tema similar ahí. Cuando tú ves esos números y esas letras en un pasaje, te están indicando de que en esa sección hay un tema similar, o se habla de lo mismo, ¿no? Como referencias, ayudas que la misma Biblia te da. Muy bien. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y ese versículo es bien importante también para ayudarnos a entender esta nueva era en la iglesia. Ese cruce del pacto antiguo, de la ley antigua, del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, en esta parte, ¿no? Porque acá Pedro es claro al decir de que en el Antiguo Testamento hubieron unos personajes que eran falsos y esos personajes eran parte de la dinámica en la relación de Dios y el pueblo, y en ese caso eran profetas, ¿no? Dios puso los profetas en el Antiguo Testamento y habían unos que eran falsos. En el Nuevo Testamento, en el tiempo de la iglesia, ahora lo que tenemos son maestros, es lo que Pedro nos está diciendo. Y entre esos maestros ahora van a haber también algunos falsos. Así como hubieron falsos profetas, van a haber falsos maestros. Eso nos ayuda también a aclarar la transición. Por eso es de que creemos que profetas pues ya no existen en nuestro tiempo, porque ya se concluyó todo ese tiempo, ¿no? Muy bien, entonces, pero continuamos aquí, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. So, vemos también de parte de ellos un rechazo a la verdad, negando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y lo peor es de que dentro de la comunidad de fe también está el peligro de que habrán herejías, ¿no? Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales los falsos maestros engañan a la iglesia, y muchos van a seguirle, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por estos que siguen las mentiras, el camino de la verdad, diríamos el cristianismo, va a ser blasfemado. Y sí, por esta cantidad de falsos maestros que tenemos el día de hoy, que engañan, que roban, que mienten, que prometen cosas que no deben prometer y no pueden cumplir. Por esa razón, la comunidad, la sociedad fuera de la iglesia dice, bueno, la iglesia está llena de hipócritas, está llena de mentirosos, está llena de ladrones. ¿Y cuál es el resultado de eso? Bueno, o sea, el resultado de las personas que han seguido a los falsos maestros, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo nosotros el día de hoy, ¿no?
Y esta es una realidad a la que Pedro nos está llamando la atención. Versículo 3. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Ves? La gran motivación es la economía. Dice, sobre las tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La iglesia, mis hermanos, siempre va a enfrentar esta amenaza. Y esta es una amenaza interna. Los falsos maestros, ¿no? Están motivados por avaricias, introducen enseñanzas falsas, herejías, para explotar a los creyentes, ¿no? Y esa es una advertencia que Pedro nos está dando aquí. De la misma forma que Israel sucumbió por las falsas enseñanzas de falsos profetas, la iglesia va a tener un problema similar. Es el engaño. Porque las mentiras las meten de forma encubierta, dice acá, ¿no? Introducirán encubiertamente herejías destructoras. La mentira no es descarada, mis hermanos. No nos presentan una mentira así. No, es una mentira que está envuelta en verdad. Pero esa mentira envuelta en verdad es destructora. Porque llegan al punto de negar la soberanía y la obra redentora de Cristo. Y aparte de eso, Pedro dice, la motivación que tienen no es una motivación espiritual, sino que es una motivación material, porque lo están haciendo por avaricia y ven a la comunidad como mercadería, ¿no? Así que es trágico el final. Y al final el mismo evangelio también es difamado. Nosotros tenemos la responsabilidad entonces de desarrollar el discernimiento bíblico, ¿no? No solo para identificar herejías que son así muy abiertas, muy obvias, sino las verdades a medias. Hay muchas verdades a medias que pudiéramos estar creyendo. Hay enseñanzas, ¿no? Hay doctrinas que apelan a nuestra codicia y a nuestros deseos egoístas y las vemos buenas, ¿no? Y decimos, esto es de Dios, ¿no? Cuando están hablando a nuestras emociones, a nuestros deseos. Entonces tenemos que tener nosotros ese discernimiento bíblico bien agudo para poder descubrir esas falsas enseñanzas que pudieran estar hablando a nuestra codicia nada más, a nuestros deseos. Este es un llamado de parte de Pedro para evaluar las enseñanzas. No por lo popular que son las enseñanzas, no por la elocuencia que pudiera tener el predicador que las da, sino si son fieles a la totalidad de la escritura o no. Esa es una responsabilidad de cada uno de los creyentes, cada uno de los miembros. Mi hermano, tú tienes la responsabilidad de evaluar la enseñanza que estás recibiendo, no si te agrada o no te agrada, no, evaluarla si es bíblica o no es bíblica. Si está fundamentada en la palabra de Dios y toda la palabra de Dios apoya esa idea. Por eso tú necesitas conocer la palabra de Dios. Y es accesible a ti, así que no tienes ninguna excusa para decir, es que no, y no es difícil tampoco de entender. Lo que pasa es que no tenemos la cultura de lectura. Y a veces nuestra excusa es difícil de entender. Pero es porque realmente no queremos leer. Pedro está haciendo una advertencia clara aquí. Entonces, la ignorancia a la verdad nos expone y nos pone en peligro de que neguemos la obra redentora de Cristo y de que sigamos mentiras. Y al fin de cuentas, mis hermanos, todo va a salir a la luz. Y no sé tú, pero yo quiero terminar en los brazos del Señor en la eternidad. Pero si sigo mentiras, no voy a terminar ahí. Así que tienes una responsabilidad clara y bíblica, mi hermano. Versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, ¿no? En el versículo 3, Pedro nos estaba diciendo que sobre estos falsos maestros ya hay una condenación desde hace tiempo. O sea, el juicio ya ha sido dado. Y no se tarda, dice Pedro, pronto va a llegar el juicio, pronto serán castigados. ¿Por qué? Bueno, es que Dios no va a pasar por alto el pecado. Y lo que Pedro está haciendo aquí es asegurando
asegurando que hay un juicio divino sobre la rebelión. Y entonces nos pone ejemplos. Dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Recuerdas aquellos que siguieron a Satanás? Que se rebelaron contra Dios y se apartaron y fueron expulsados del cielo. Bueno, el principio acá de nuestro Señor Jesucristo, el principio de Pedro, es de que habrá un juicio. Y nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el que va a ejecutar el juicio de Dios. El juicio es ineludible. Y acá Pedro dice, esto se aplicó incluso a los seres celestiales más altos, ¿no? Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Para demostrar que el juicio sobre los falsos maestros es seguro, Pedro está usando esta explicación. Los ángeles que pecaron. Dios no los eximió del castigo. A esos seres son de mayor rango que los seres humanos, que los falsos maestros, ¿no? Dice Pedro que los confinó a prisiones de oscuridad. Esta es una referencia al tártaro. Esta palabra tártaro, las prisiones de oscuridad, no es una palabra hebrea, no es una palabra que pudiéramos encontrar nosotros en el Antiguo Testamento. Esto es parte de la mitología griega. El abismo, ellos le llamaban el abismo más profundo y oscuro del inframundo, ¿no? Era un lugar de castigo reservado para los peores criminales, para los monstruos, para los titanes que se rebelaron contra los dioses. Esta era la idea griega, ¿no? Y entonces era considerado un lugar de confinamiento mucho más terrible que el mismo lugar a donde van los muertos. Entonces Pedro usa esa idea, ¿okay? Esto es lo que Pedro está haciendo, utilizando las ideas que tiene el pueblo para él poder aclarar su punto, ¿no? Porque Pedro le está escribiendo a una audiencia que vivía en un mundo influenciado por la cultura griega. Y entonces cuando él dirige este término es más potente, este término es más aterrador. Este es el término más aterrador que la audiencia conoce. Y entonces lo usa para poder transmitir la idea de un confinamiento en un lugar de donde no se puede escapar. Un lugar donde va a haber juicio. Pedro aquí no está diciendo, mis hermanos, y esto lo quiero aclarar, Pedro no está diciendo que la mitología griega es real. Está usando el término cultural nada más para poder describir una realidad espiritual. Un lugar específico de reclusión para ese grupo en particular, que son los ángeles que pecaron. No es el infierno final, ¿no? Sino que es una prisión temporal donde están encarcelados, esperando un juicio final. Así que eso es lo que Pedro está tratando de hacer, usando los términos que ellos conocen para mostrarles de que el asunto es bastante fuerte al que se están enfrentando los falsos maestros. Este principio a nosotros nos enseña sobre la santidad absoluta de la justicia de Dios. Y nos está advirtiendo contra cualquier forma de orgullo espiritual que pudiéramos tener nosotros, o cualquier presunción, ¿no? Recordándonos que ninguna posición, conocimiento o poder, pudiera decir, nos coloca por encima de la ley moral de Dios. No, tenemos que estar sometidos a la ley de Dios. Interesante sección, muchas veces mal interpretada. Versículo 5 dice, y si no perdonó, y aquí viene otro ejemplo, ¿no? Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Pregonero quiere decir que anda anunciando la justicia de Dios, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción, y aquí está el otro ejemplo, a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados,
porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, ¿no? Entonces lo que Pedro está ayudándonos a ver es de que hay un patrón en el juicio de Dios. Hay un patrón histórico de juicio. Y esto está interesante porque hay un patrón de juicio y de salvación. Hay rebelión, viene juicio, pero hay una oportunidad para la salvación, ¿no? Dios tiene un historial consistente de juzgar al mundo impío mientras preserva al remanente justo. Esto lo vemos constantemente. Y esto es lo que está haciendo Pedro aquí, continuando acá en su argumento con estos otros dos ejemplos históricos. Ya nos dio a los ángeles, nos está dando a Noé y nos está dando a Sodoma y Gomorra. El juicio fue devastador y total sobre la impiedad en estos dos ejemplos que Pedro nos está dando. Pero sin embargo, en medio de la destrucción, Dios protegió a Noé, pregonero de justicia, y a Lot, que estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados, como dice ahí la palabra del Señor. Estos eventos, mis hermanos, no son anomalías, sino que son ejemplos establecidos para las generaciones futuras, en este caso para nosotros. Así que en tiempos de decadencia moral y en tiempos de decadencia espiritual, nosotros como creyentes quizá pudiéramos sentirnos abrumados, pudiéramos sentirnos aislados, así como se sintió Lot en medio de un mundo lleno de pecado. Así que esto que Pedro está diciendo acá nos da a nosotros seguridad de que Dios ve nuestra aflicción. Dios ve tu aflicción, mi hermano, y conoce tu fidelidad y va a actuar en su tiempo para juzgar así el mal y poder preservar a los suyos. Hay un juicio seguro para los rebeldes, pero hay una salvación segura para su remanente. ¿Okay? Ese es un patrón que podemos ver constantemente acá en la Escritura. Dios protege a los suyos, mis hermanos. Los preserva. Versículo 9 dice: y sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Hay aquí, en medio del caos, hay una protección, pero también hay un juicio para otros. A Dios no se le confunden. Esa es la soberanía de Dios para librar y para reservar. El Señor es soberano, es soberano, y en esa soberanía tiene la capacidad de rescatar al que es piadoso, rescatarlo de la prueba, y también es capaz de mantener a los injustos bajo el castigo hasta el día de juicio. Esa es la capacidad de nuestro Dios. Este versículo es la conclusión lógica que Pedro nos está dando de estos ejemplos, ¿no? De Noé, de Sodoma y de Gomorra, y de los ángeles que se rebelaron. Este es el punto central del argumento, pudiéramos decir. Si Dios puede librar a Noé, si Dios puede liberar a Lot, entonces el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Pero en la misma historia, la justicia para los malvados no es olvidada, sino que es reservada. Y hay un día en que el Señor hará juicio y todos tendrán que rendirle cuentas al Señor. Tú y yo, como creyentes, mis hermanos, podemos estar confiados en que Dios tiene el poder y Dios tiene el conocimiento para guiarnos a través de las pruebas más difíciles. Esta es la esperanza que Pedro siembra en este comentario que nos está dando. Nos libra de la carga de la venganza, pudiera ser, y nos recuerda que la justicia final pertenece solamente a Él. Porque en el momento de la crisis y de la angustia, pudiera el creyente ser tentado o motivado o tener el deseo de tomar la justicia en sus manos, de tomar venganza por las maldades que se están haciendo.
Sin embargo, aquí Pedro está diciendo de que puede librar de tentación a los piadosos. Pudiera ser que tú, mi hermano, en medio de un mundo de pecado, quisieras tomar la justicia en tus manos. Pedro está diciendo, el Señor entiende tu aflicción por el pecado que hay a tu alrededor, entiende la aflicción de tu corazón y te protege para que no caigas tú en algún pecado. No necesariamente en la tentación de pecar de la misma manera, sino que a veces la tentación de tomar la justicia en nuestras manos. Él va a librar de la carga de la venganza. Dios no olvida ninguna de las maldades de los pecadores. Muy interesante las palabras de Pedro. Versículo 10 y versículo 11. Y mayormente dice aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias. Concupiscencia es esta inclinación que tenemos todos los seres humanos hacia hacer lo malo. Es lo que conocemos como nuestra naturaleza pecaminosa. La concupiscencia es esta motivación. Todos tenemos esta motivación a hacer lo malo, a pecar. Es algo de la naturaleza humana, ¿no? Es de lo que seremos librados hasta que el Señor venga y nos transforme en totalidad. Recuerda que en este momento somos una obra en progreso. Y el que inició la buena obra, dice la Escritura, la va a terminar. Así que estamos en este proceso, todavía tenemos estas inclinaciones a pecar, pero con el Señor podemos nosotros mantenernos firmes en la verdad. Aquellos que no tienen al Señor serán movidos y empujados por esa fuerza interna empujada hacia el pecado, van a ser manejados y no podrán resistirla. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad, no pueden. Tú y yo podemos porque tenemos al Espíritu de Dios, pero el que no tiene al Espíritu Santo se deja llevar por su concupiscencia. Y entonces dice acá Pedro que a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Hay arrogancia también aquí en los falsos maestros. Una característica distintiva de los falsos maestros es su arrogancia. Y llegan a despreciar la autoridad, tanto humana como espiritual. Porque Pedro está describiendo aquí a estos personajes y dice que son atrevidos, son contumaces, ¿no? Desprecian el señorío. Su soberbia, la soberbia de estos personajes, es tal que no temen insultar a las potestades superiores. Posiblemente o seguramente está hablando acá de seres angelicales. Pudieran ser buenos o pudieran ser malos. Pero la arrogancia les lleva a hacer juicios sobre ellos, ¿no? Y Pedro nos recuerda aquí que ni siquiera los ángeles, que son más poderosos, se atrevieron a hacer ese tipo de comentarios. No se atrevieron a hacer ese tipo de comentarios. Esto muestra una falta de temor y de reverencia. Eso nos llama a nosotros a examinar nuestra propia actitud hacia las autoridades, ya sea la autoridad de la iglesia, ya sea el gobierno, ya sea la familia. ¿Tenemos una actitud quizá de desprecio, de cinismo, de rebelión? Esa es una señal es una señal de peligro. Aquí hay un peligro espiritual. Porque esa no es la característica de Cristo. Esa va contraria a la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Así que será necesario evaluar también cómo es nuestra actitud hacia la autoridad, porque esa es una característica de un corazón que no está siendo gobernado por el Espíritu de Dios. Interesantes principios que Pedro nos muestra acá en esta sección. En cuanto a los falsos maestros arrogantes, ¿no? Pero nos recuerda también la soberanía de Dios en medio del caos, cómo puede librar, pero a la misma vez reservar para juicio, ¿no? Y nos mostró Pedro de que hay un patrón en la historia que nos muestra que Dios
cumple sus juicios. Entonces es una tremenda advertencia para el falso maestro. Está lleno de esperanza para el creyente que se mantiene justo en el camino, porque hay una certeza de que Dios protege. Así que muy interesante la sección que leímos el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para ti, mi hermano, mi hermana. Continuaremos con lo que sigue la siguiente semana en esta carta, para que podamos saborear y absorber lo que el día de hoy aprendimos. Hay tremendas exhortaciones y responsabilidades también que como creyentes nosotros tenemos ahora, ya que conocemos esta verdad. Así que cuando el Señor habla a tu vida, mi hermano, no desprecies su dirección. Si el Señor habló a tu vida el día de hoy, será bueno que le escuches y le obedezcas. ¿Por qué? Porque todavía tienes la capacidad de escuchar la voz de Dios. Y eso es algo que no todos tienen. A ti te ha sido dada la dicha de poder escuchar todavía al Señor. Así que cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro, mi hermano, mi hermana, y nos despediremos con una oración. Amantísimo Padre, te damos gracias por el día de hoy, gracias por el cuidado, la misericordia constante, el amor, Señor, que continuamente derramas sobre cada uno de nosotros. Gracias porque hasta aquí has sido fiel, hasta aquí has sido misericordioso, hasta aquí has cuidado, hasta aquí has fortalecido, hasta aquí has llenado, hasta aquí has dado. Y Señor, guárdanos en lo que resta de nuestros días y no permitas que seamos engañados por los falsos maestros. Ayúdanos también a que seamos diligentes para cubrir nuestra responsabilidad en el conocimiento de la verdad. Y gracias una vez más porque hasta aquí sigues hablando a través de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos que nos están viendo a través de estas pantallas, Señor, las peticiones que hay en sus corazones, las necesidades que tienen en sus vidas. Padre, que tú respondas, que tú suplas y que tú les dejes saber de que estás acompañándoles en el camino. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así es, mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda, nosotros tenemos acá un material que puedes utilizar para que te puede ayudar en tu crecimiento espiritual. Nosotros tenemos unos devocionales en los cuales tú puedes adquirir. De esa forma nos puedes ayudar económicamente y a la misma vez te ayudas a ti mismo adquiriendo material que te ayude a ir caminando con la lectura de la palabra de Dios. También tus oraciones, mi hermano, necesitamos de tus oraciones. Pon a este ministerio, pon esto que estamos haciendo en tus oraciones para que el Señor continúe usando y abriendo puertas. Y bueno, te dejo con un pequeño anuncio para que tú puedas ahí ver de qué manera también puedes ayudarnos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.